En este libro, y nuestro programa es tal cual lo que dice ese libro. Vamos a ir directamente a donde dice organismo. Entonces hoy vamos a terminar lo que estábamos hablando en la clase anterior de organicismo, y vamos a también terminar la otra parte del capítulo de organismo, que es surrealismo. Ambos tienen coincidencias filosóficas y de pensamiento, no así coincidencias programáticas. Cuando hablamos de organicismo, probablemente el más emblemático y paradigmático representante es Frank Lloyd Wright, ¿verdad? O sea, no hay muchas vueltas que dar en cuanto a eso. Sin embargo, han habido otros arquitectos, incluso acá en Paraguay, que de alguna manera han seguido esa línea. Arquitectos europeos. ¿Y cuáles son las coincidencias? Además del tema del pensamiento, y que es importante que marquemos o remarquemos. O sea, por un lado, el tema del empirismo. El tema del empirismo, que filosóficamente significa entender el mundo, entender la verdad del mundo, en contraposición a la razón, a partir de los sentidos. Y a partir de los sentidos implica básicamente, o deriva en a partir del sentimiento. Y es en contraposición a la razón, porque la razón es objetiva. En tanto, el empirismo, como todo sentimiento, es subjetivo. Es decir, mi percepción del pizarrón subjetivamente es distinta a la percepción de ella, de él o de los que están al fondo. Sin embargo, desde el punto de vista racional, mi percepción del pizarrón va a ser la misma que la de ella, de él o de aquel. ¿Por qué? Porque la percepción racional me va a decir que es un rectángulo que tiene una superficie lisa, está pintado en blanco, etc. En cambio, mi percepción empírica va a estar motivada por mi experiencia relacional. Si es de repente está lleno de una fórmula matemática, qué sé yo, a lo mejor me causa una mala impresión. Entonces mi impresión, ¿verdad? El pizarrón, no me gusta. Cambia la percepción de ella, a quien le gusta la matemática, o el contenido, o el color, de repente va a ser agradable. Parece un disparate, pero son cosas. Yo tenía unos clientes, una anécdota nomás, entre paréntesis, hace unos buenos años, y los clientes vivían en los Estados Unidos. Vinieron, no habían visto la casa, habían visto por fotos, etc. Y vinieron y se encontraron con el piso que yo le había puesto, ¿verdad? Yo le había puesto, estamos hablando hace unos buenos años, unos pisos en colores tipo damero, ¿verdad? En amarillo
y rojo. Una tonalidad de amarillo y tonalidad rojo. Hermoso está el piso. El marido entró y le encantó. La señora entró y cambiame inmediatamente. No aborrezco esto. ¿Por qué? Porque le hacía recordar en su escuela cuando era divina criatura. Y evidentemente no tenía un buen recuerdo de su escuela, entonces no quería saber nada. O sea, les digo nomás cómo este tema de la percepción y del empirismo incide en nosotros. Objetivamente el piso es igual que cualquiera, pero subjetivamente a la que decide le parece aborrecida eso. Entonces, fíjense de que si yo, o sea, calificamos a Wright como empirista en cuanto a su línea de pensamiento, evidentemente hay cuestiones subjetivas, personales, que inciden en esa línea de pensamiento. La otra cuestión que está absolutamente ligada a eso es, y quiero que ustedes me ayuden, si yo tengo un pensamiento subjetivo, ¿qué significa ese pensamiento en relación al colectivo, al resto? ¿Cómo es ese pensamiento? Ya dijimos, único. Lo único significa, ¿qué significa único? Personal, individual, particular, mío, en oposición a lo que yo comparto con el resto, que es colectivo, universal, ¿verdad? Consensuado también, si quieres. Entonces, la otra cuestión, individual. El pensamiento es individual, mi acción va a ser individual. Y por lo general, ese pensamiento subjetivo individual no está relacionado a un sistema que es colectivo, a unas normas que son colectivas, lo cual implica que yo tengo una absoluta libertad, no solo de pensamiento, sino también de acción. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Todo eso define mi arquitectura. Si yo soy un individualista a ultranza, si me hago hincapié en el subjetivismo, en la particularidad, lógicamente que soy un tipo opuesto a los sistemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sistemas compartimos entre todos. La escuela compartimos entre todos. La enseñanza en la escuela es igual para todos, no hay enseñanza individual. Entonces, si yo soy individualista, esa enseñanza no existe para mí en forma particular. ¿Ok? Bueno, entonces, eso produce, vamos a ver la siguiente. Algunas obras de... Voy a pasar todo el mundo, y después vamos atrás. Ok. Vamos atrás otra vez. Pero Wright, en el caso particular, él no es que tuvo una iluminación y empezó a hacer estas obras. No quiero borrar el dibujo, está tan lindo, así que voy a borrar acá al lado, porque yo no dibujo tan bien como el texto. Y bola ahí que Le Corbusier no dibujaba bien, dibujaba una maravilla. Pero dibujaba mal a propósito. Claro, sus croquis eran una síntesis de todo, de proporción, etcétera, de conceptos, dibujaba muy bien. Pero yo no. Bueno, tampoco se borra demasiado. Pero Wright no es que tuvo una iluminación divina y a partir de ahí empezó a crear. No. Él, y eso también es importante entender, si bien es cierto, lo racional
te enseñan sistemas, te enseñan métodos, etc. Lo subjetivo también se carga de tu propia experiencia. Por eso es el empirismo. ¿Y cuál fue la experiencia de Wright? Los antecedentes que influyeron en él. Algunos mencionan que cuando era criatura, cosa probable, la mamá le había comprado unos juegos de cubos. Los cubos se llamaban Vogel, creo que eran unos cubos didácticos, tipo lo que hoy sería, ¿cómo se llama? El Lego. En mi época eran los Rusty, ¿verdad? Que eran cubos de armado, pero no tanto como los Legos. Los Legos voy a armar. Estos eran cubos con los que él podía armar ciertas figuras complejas, pero sobre todo le fue formando en cuanto a la ocupación de eso en el espacio. O sea, una didáctica que empieza de criatura y que le hace entender cómo ocupan los cuerpos el espacio. Posterior a esto, o sea, muy posterior a esto también, dentro de su arquitectura, trabaja con Sullivan, y Sullivan es un teórico de la arquitectura. Sullivan está en el límite en el que se va pasando del tiempo de producción antiguo al tiempo clásico, al tiempo de producción nuevo, influido ya por la revolución industrial, por los cambios de metodología, por los cambios de vida. Los arquitectos de mitad del siglo XIX, a finales del siglo XIX, estaban tratando de ver hacia dónde iba la arquitectura. Acuérdense que 2000 años de arquitectura, con sus altibajos, habrían estado dominados por el sistema clásico, las formas clásicas. Entonces, se encuentran como desnudos los arquitectos de esa época, porque la situación de la producción, la situación política, la situación social, que de alguna manera ya hablamos en la clase anterior, había cambiado. Entonces cada uno trataba de diseñar esa nueva forma que responda a eso. Sullivan entendía de que esas nuevas formas tenían que estar relacionadas con la naturaleza. Esa teorización de Sullivan le transmite a Wright, ¿verdad? Por otro lado, también Wright es un gran admirador de la arquitectura japonesa, que coincidentemente es una arquitectura, ¿verdad?, que tiene mucha relación con la naturaleza, con la integración con la naturaleza. Y la propia arquitectura tiene un desarrollo dinámico del espacio, en el sentido de que los espacios no están compartimentados, ¿verdad?, sino que son espacios únicos que se van compartimentando de acuerdo a las funciones, a través de mamparas, a través de unos paneles hechos con papel de arroz, ¿verdad? Y suelen ser polivalentes también, profe. O sea, de mañana una cosa, de noche otra cosa, funcionalmente hablando. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no es una función única que se realiza, sino que son varias funciones. Y esas funciones dinámicamente se van, o sea, y ese espacio dinámicamente se va adaptando a lo largo del día a esas funciones. Muy importante, ¿verdad? Y también la definición estructural y morfológica de esa arquitectura. Una arquitectura que tenía paneles de papel necesariamente tenía que tener una protección de la naturaleza, también en caso de lluvia, viento. Entonces eso implicaba tener grandes aleros. Y por último, y no menos importante, el arquitecto Wright también absorbe como antecedente y como elemento primario para su arquitectura la arquitectura de los colonos norteamericanos, de los primeros colonos norteamericanos, y de todo el siglo, los primeros colonos del siglo XVIII y XIX, principios del XIX, que básicamente tienen una coincidencia notable con la arquitectura que después va a hacer Wright. ¿Y cuál era esa coincidencia notable? Que por lo general esa arquitectura o esa vivienda se desarrollaba
conforme a una planta cruciforme, ¿verdad? En donde el centro era ocupado por la chimenea, que tenía que calentar toda la casa. Este recurso toma Wright y adapta a su nueva arquitectura. Dicho esto, pasemos a ver, por ejemplo, esta planta. Si ustedes se fijan, el elemento central en el medio de esa arquitectura está dado por la chimenea, por un volumen que fundamentalmente es la chimenea y la escalera que conduce a los demás pisos. Pero no solamente esa cuestión, ese elemento se da, y la importancia del elemento se da en planta, sino también en volumen. Cuando él realiza su arquitectura, ¿verdad? Hay un eje que no es otra cosa que la chimenea, que estructura espacialmente toda la composición. Eso aparece prácticamente en todas sus obras. Podemos verlo así. Si ustedes se fijan ahí, el elemento central volumétricamente es esa chimenea que ahí le señala Alicia. Y los cuerpos van como saliendo de ese elemento central. Metafóricamente o inspirativamente, no sé si ese término es adecuado, si existe o no, pero como inspiración uno puede entender o leer, ¿verdad?, de que esa figura no es otra cosa que el tronco de un árbol, ¿verdad?, del que van saliendo ramas. La metáfora orgánica es evidente. Por otro lado, analizando esta imagen, nada más de esta obra, que es la Casa Robin en 1910, que es dentro de la Casa de la Pradera, es la más paradigmática, se pueden ver la insistencia en marcar el horizonte, la línea horizontal, tanto para arraigarlo a la tierra, como es este zócalo que recorre todo, ¿verdad?, como los voladizos que a la manera de las ramas están saliendo del tronco. Es decir, marca la tierra decididamente y después las distintas ramas van saliendo de ese tronco. Siguiente. Aquella imagen es sin todos los dibujitos que veíamos. ¿Qué decía el anterior? ¿Qué decía? Ya. Esas son las estancias, ¿verdad? Está bien. Seguimos. Y si ustedes se fijan acá, a la derecha, van a ver que son pocos elementos, poquísimos elementos, los que definen. ¿En qué sentido son pocos elementos? ¿Qué es lo que uno puede identificar como elementos acá? A ver, ayúdenme. ¿Qué ven ustedes como elementos? Elementos constructivos, formales, espaciales, etc. Materiales, materialidad. ¿Qué elementos hay? ¿Cómo? Hay una pared de ladrillo que coincidentemente es la chimenea. Después, ¿qué otra cosa? ¿La madera en qué? ¿En dónde está la madera? Por el techo y por las paredes. Después,
¿Otra cosa? No son ciegos ustedes. Si no, haríamos con sonido. Ayer vi un fútbol femenino con una chica ciega, una pelota que tenía sonido. Espectacular. Espectacular. ¿Qué madera? Madera, ladrillo, pared de ladrillo, techo y el piso es un tapiz, una alfombra, ¿verdad? Lo más notable, sí, exactamente, son 3 elementos nomás. Lo más significativo es, fíjense en la madera, ¿verdad? La madera viene a ser la partición de las paredes que genera la ventana, ¿verdad? Y la partición del techo que genera una secuencia. Y esa madera se transforma, esa línea se transforma y genera los lugares donde los objetos de donde se prenden, de donde se agarran las luces. Y no solo eso, sino en el tapiz, esas formas de las luces están otra vez reflejadas. ¿Cuál es la intención? Cuando uno hace una disección de un organismo vivo, animal o vegetal, si bien uno puede anatómicamente estudiar las distintas partes, el corazón, el pulmón, los huesos, etcétera, riñón, lo que sea, estómago, sin embargo, es un todo, ¿verdad? Es un todo de tejido. La misma cosa en las plantas, es un todo de tejido. Pueden tener distintas partes, pero es un solo elemento. Inspirativamente, esa es la intención. Y después vamos a ver una obra, ya no de Wright, pero que coincidentemente habla de eso, ya una obra surrealista. Y esto, 1910, hoy estamos en 2024, son 114 años. Ponele 24 años atrás. Empezamos a hablar de lo mismo, de los pliegues, de cómo un solo elemento es a la vez piso, pared, techo, ¿verdad? O sea, un solo elemento. Aunque la intención o la inspiración es distinta de la de Wright, sin embargo el recurso es el mismo. Pero 114. Siguiente. Y probablemente esta es una de las más conocidas, ¿verdad? En donde la misma, si ustedes ven, pon el anterior, si ustedes ven la casa Robbie, ¿verdad? Hagan una abstracción mental y desarrollen la capacidad de asombro que bien me decía, ¿quién fue lo que me dijo? El libro de Gardner, El mundo de Sofía, en donde habla, ¿quién me dijo? ¿Cómo era tu nombre? Sofía justamente me recordó que Gardner es el que habla en El mundo de Sofía, que es un libro que enseña coloquialmente la historia de la filosofía. Habla de que los filósofos lo que tienen es la capacidad de asombro. Eso es que parece. Entonces, yo les pido que ustedes tengan la capacidad de asombro, hagan una reflexión y entiendan cómo la casa Robbie 1910 y la casa Kaufman del 1900, la siguiente, 34 creo, o 39, 34 más, son inspirativamente, en inspiración, la misma cosa, el mismo concepto. Fíjense el tallo y fíjense las ramas, fíjense los elementos que marcan la horizontalidad y el elemento que estructura todo el conjunto, que es el elemento vertical. Independientemente a muchas más cualidades que tiene la casa, que es la integración total con el lugar en donde está ubicado. Es decir, y ustedes tendrían que ahondar en esto, ¿verdad? Hay tantas cosas que decir sobre la casa de la cascada que tendríamos que perder todas las clases de eso. O sea, no es que tendríamos que perder, sino tendríamos que exclusivamente dar una clase sobre la casa de la cascada. Pero, entre otras cosas,
¿verdad? Es importante entender cómo la cascada y la casa son una sola, porque esa es la idea. O sea, la idea es que la naturaleza y el artificio en la creación del hombre se integren. No es que la casa está mirando a la cascada, que es probablemente una solución racional, que es la que quería también el dueño, ¿verdad? Que la casa esté mirando a la cascada. Acá la casa es parte, o la cascada es parte de la casa, o la casa es parte de la cascada. Lo que es interesante también es que no usó una forma medio pintoresquita de construir una casa, sino que usó el lenguaje de la época, ¿verdad? Una abstracción, una reinterpretación de lo orgánico para integrar ese instrumento, esa cosa artificial a ese ambiente natural. Y también es súper importante que esa casa no va a tener sentido en ningún otro lugar donde se pone que no sea ahí, que no sea con esa cascada, que no sea con esa cascada, con esa forma que tiene la cascada. Y me agarro lo último que dijiste. Me parece importante recordar lo que habíamos hablado. Característica de la arquitectura orgánica. La casa no puede hacerse en otro lugar. Es una solución particular para ese lugar. Es una solución individual. Si bien tiene elementos de la abstracción, ¿verdad?, del racionalismo, como son las superficies planas y lineales, es una solución absolutamente única. La casa está integrada a la naturaleza. La casa se inspira en la naturaleza. Y lo que se quiere es no separar naturaleza y casa, sino integrar. Ese es un asunto. Conceptos. Esos conceptos son los que ustedes tienen que tener bien marcados. Pues eso pretendemos al terminar el curso. Imágenes, no vamos a ahondar en esto, son 3 niveles, ¿verdad? En donde el primer nivel está todos los estares, las estancias, el acceso, etc. El segundo nivel están los dormitorios de los padres, los dormitorios en general y el servicio. Y en el último nivel está el dormitorio del hijo, ¿verdad? Que era alumno, alumno de Brian, y que fue el contacto con Capa. Detrás de esto hay una separado 40-50 metros, hay otro bloque que es el bloque de huésped, que posteriormente se adicionó, ¿verdad? 5 años después, una cosa así. Creo que forma parte también del conjunto. Sin embargo, lo más nombrado siempre es solamente este volumen, ¿verdad? Y acá hay unos cortes en relación al sitio, en relación a la cascada. Les reitero, toda una clase necesitamos para hablar de esto, porque hay cosas muy importantes también desde el punto de vista estructural. Cómo esa casa se sostiene con un enorme voladismo, qué elementos usa, etcétera. O sea, hay cosas, al igual que Gaudí, estructuralmente son sumamente innovadoras para alguien que no estaba trabajando con el hormigón, pero que de alguna manera, en la misma época en que le conocía, hacía la bisaguá y ¿cómo le llama? El alemán, hacía el pabellón de Barcelona, Mies, hacía el Gropio, hacía la Bauhaus, etc. Entonces Wright dijo, yo también puedo, yo le voy a mostrar cómo se hace. Y hizo, y él decía que hizo mejor que era lo que estaba trabajando en él. Después, siguiente. Otras vistas, los colores dicen que son de las hojas en otoño. Tomó los colores de las hojas que caen en otoño y con eso pintó. Eso que se ve allá arriba, lógicamente, es allá al fondo es la casa de huésped. Esto que se ve ahí es la terraza que da al dormitorio del hijo. Esto que se ve acá es la terraza que da al dormitorio principal, así. Y esto de abajo son las estancias, los estares,
Y de ahí se baja otra vez la cascada que queda por ahí donde está señalado. Siguiente. Y este es todo un gesto. La escalera que está colgada del edificio que baja al agua, pero que no le toca, ¿verdad? Esto está flotando y acá nomás ya está el agua y allá está la cascada. Por allá. Otro. Y por dentro se integra las cualidades del lugar, la roca que había en el sitio. Oh, Dios. La roca que había en el sitio pasa a ser parte integrante del piso. Es más, al lado de la chimenea hay una roca que se dejó tal cual. El aventanamiento es un aventanamiento corrido, ¿verdad? O sea, no existen paredes, todas las paredes dan hacia el bosque, ¿verdad? Entonces la integración interior-exterior es una integración visualmente absoluta y no hay elementos que marquen esa diferencia, que marquen acá adentro o afuera, ¿verdad? Y acá está la roca que está integrada, ¿verdad? Una roca que está integrada en el piso y que está integrada a la chimenea. Y lo otro que vemos en esta y en todas las obras es cómo él también, los ambientes, a la manera de la arquitectura japonesa, eran ambientes únicos, sin embargo, a través del cielo raso, a distintas alturas y con distintas cualidades de ingreso de luz, él le iba dando una diferenciación, una partición ambiental otra vez, a través de esos elementos que generaban espacios virtuales que formaban, que sumado hacían el espacio real colectivo. ¿Entienden? Y su última obra es el Gagenkan, en donde se basa él en la forma de la espiral. Acuérdense en la espiral de Fibonacci que habíamos visto y cómo la espiral aparece en varios elementos de la naturaleza. Esta no se circunscribe a la espiral de Fibonacci. Es una espiral ascendente o descendente, depende de cómo uno vea. Pero básicamente hay un elemento estructural que está dado, en este caso no por la chimenea, sino por el ascensor, que es otra vez una forma de entender cómo va cambiando el concepto del espacio y el concepto de la arquitectura misma. Es un elemento de movilidad, el ascensor, que estructura la composición con el cual uno de planta baja accede al último nivel y desde ese nivel empieza a bajar a través de estas espirales unas rampas, y las rampas son los sitios de exposición, porque este es un museo, ¿verdad? Donde se va exponiendo en las paredes las obras, y en el medio es un vacío único que sube de abajo arriba y termina en un gran vitral, ¿sí? Lo que tiene interesante también, aparte de toda la inspiración orgánica, es la aproximación totalmente funcionalista que tiene. Porque antes, un museo que era, cuando nos pensamos en el Museo del Prado y esas cosas, eran una serie de salitas que uno tenía que ir por un pasillo y entra a una sala. Después no quiere entrar a esa sala y no entra más, y se va a la siguiente, y así sucesivamente. Esto es lo que hace es, con esa gran espiral, organiza toda la visita al museo, todo lo que el museo tiene para mostrar, pone en toda esa espiral. Entonces uno está obligado prácticamente, una vez que está arriba, la única forma de bajarse es por esa rampa. Entonces ve todito lo que hay y aprovecha todito lo que el museo le quiere mostrar. Entonces es así, ¿cómo es la mejor manera de mostrar todito lo que tenemos aprovechando la sabiduría de la naturaleza de esa cultura? Por eso es lo que es tan interesante también esto, y aparte con ese super lenguaje que igual consigue dentro de todo, siendo bien organicista, mezclar un poco con el skyline de Nueva York, que es donde está ahora, y enfrente justo tiene el Central Park. Entonces es así un poemita ese edificio, realmente es precioso, y uno entra ahí y por más de que sea bien organizado, uno se siente pequeñito, ¿verdad? Ante lo que es la belleza y sobre todo cómo está pensado en la espacialidad de ese
y vive, o sea, con el pretexto de hacer un recorrido cultural, mirando obra de arte, realmente está también teniendo una experiencia espacial de un espacio que es único. Es decir, es como y reitero, como un organismo, es como el estómago de un ser viviente en donde el espacio es único, es uno solo. No, como bien dijo ella, espacios compartimentados, espacios partidos donde uno puede o no estructurado, ¿verdad? El concepto es totalmente distinto. No son espacios estructurados que uno puede ver, dejar de ver o no, sino es un espacio único, secuencial. Aparte es interesante cómo podemos ver cómo la arquitectura condiciona cómo se usa el espacio entonces. Que también eso tiene mucho con la arquitectura que pone la rama. Siguiente. Y estas son obras de Taliesin, ¿verdad? La de arriba, a la izquierda. Taliesin West, que construyó en el desierto. Y la de abajo es en Arizona y la de abajo es la primera Taliesin que construyó en Wisconsin. Siguiente. Hay toda una historia. Pero esto vamos a pasar rápido porque coincidentemente esta es una obra de Álvaro Aalto. Coincidentemente de Álvaro Aalto vamos a hablar en el capítulo de realismo, ¿verdad? Entonces, pero también Álvaro Aalto es interpretado como un pivot entre el organicismo, el funcionalismo y con la conceptualización que él hace en su arquitectura dentro del realismo. Por eso a mí me gustaría pasar nomás las imágenes. Acá la sinusoide de esta obra que es esta obra es el hospedaje, la vivienda de estudiantes de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estas son viviendas de estudiantes, ¿verdad? Está frente al río Hudson y entonces adquiere esa sinuosidad en relación a la vista al río. Esto es evidentemente orgánico. La siguiente, sin embargo, esto es evidentemente racionalista, ¿verdad? El sanatorio de Paine, en donde forma una L, pero del eje también sale un brazo. Entonces es un pivot entre el organicismo y el racionalismo. Siguiente. Ahí se ve lo que nosotros veíamos es ese patio, eso veíamos, ¿verdad? Y de ahí sale otra vez, ya con sentido más orgánico, estos brazos, ¿verdad? Siguiente, ya fuera de toda dos ejes racionales, ¿verdad? Esto vendría a ser la terraza de Painio, era un sanatorio tuberculoso, tenía muchísima importancia la estadía al sol de los pacientes, que tenían una jornada de estar todos los días, tener cierto tiempo en el sol. Hay toda una innovación, 1929 la obra, hay toda una innovación en el tratamiento, lo que implica también conocimientos médicos de avanzada que incluyen en la arquitectura. Y a Aalto no solamente se hace eco de eso, sino también colabora en el diseño del mobiliario, en el diseño de la luminaria, de las habitaciones, todas buscando mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bien, más vista de Paine, siguiente. Y esta es una de sus primeras obras, creo que también en 1919, Paine en 1932. La de la derecha, esa de la derecha, es el pabellón de Finlandia para la época que se desarrollaba en Nueva York, en donde, y la de arriba, esa viene a ser la planta de ese pabellón. Y la de abajo es casi una copia literal de la planta de ese pabellón, pero es un sillón que él crea a través de placas multilaminadas, innova todo el tema de la industria y él desarrolla toda una firma que hasta ahora existe de muebles
con apoyo de capitalistas, que esa firma se llama Artec, que es una firma famosa en cuanto a la producción de muebles, y que ¿qué pasa? Todo el mundo empezó a murmurar porque hay una librería que se llama así acá. Ah, pero con K. Bueno, con razón yo quería dar la risa. Lo interesante del espacio, y acuérdense de lo que hizo Wright en el Guggenheim, en donde ese espacio de arriba se empieza a achicar hacia abajo por el tema de la rampa. Acá a alto usa de alguna manera el mismo recurso, pero al revés. Abajo es un espacio amplio y eso se va cerrando hasta terminar en un techo más chico, digamos. Y estas láminas son láminas sinusoides, en donde están todas hechas con madera, revestidas de madera, y en donde aparecen imágenes de todo el quehacer, de toda la industria, de todo el quehacer social, cultural y tecnológico, industrial de Finlandia, ¿verdad? Es una expo, y lógicamente, como toda expo, se desmontó después, pero hasta ahora está en los libros. Siguiente. Y también Artec hace estos recipientes. La forma del recipiente es una forma totalmente orgánica y está creada prácticamente por el movimiento del agua, ¿verdad? O sea, la forma no es una forma como esta, o esta, una forma racional, es una forma que refleja la forma del agua. ¿Okay? Siguiente. Y esta es una de sus obras más emblemáticas, nos vamos a hablar, ¿verdad? Donde mezcla organicismo y en relación a la naturaleza y racionalismo en relación a los espacios como están concebidos. Siguiente. Más imágenes, fíjense, acá en el anterior, acá hay cosas que van mucho más allá, ¿verdad? Es también la integración, por ejemplo, de la arquitectura popular, la arquitectura vernacular, que él estira. De esto vamos a hablar en clases posteriores, ¿verdad? Pero es importante que sepan más. De repente cuando, como representante europeo, entre comillas, del organicismo, se le puede nombrar también a algo, ¿verdad? Pero vamos a hacer hincapié más cuando hablemos de realismo. Siguiente. Vamos a decir, hace poco. No hace poco. Acá es interesante porque a la manera de Wright también cómo resuelve él, no solo la chimenea, sino el piso, el ambiente, la integración, la naturaleza por detrás, los elementos de madera, elementos de piedra en el piso, etc. Siguiente, la madera en la escalera, otro. Y otra obra como esta, ¿verdad? Que es el Ayuntamiento en Sennäsalo, en donde él toma una inspiración del Partenón, y acá hago un paréntesis y un recordatorio de lo que hablábamos la vez anterior, de cómo la historia de la arquitectura es importante a la hora de proyectar. Yo les decía que todo lo que ustedes den en la historia, si no es algo inspirativo para el proyecto, entonces no sirve. Estudiamos al pedo de historia, no nos va a servir para el proyecto, porque nosotros nos estamos formando para ser arquitectos. Y ser arquitecto significa hacer proyecto y ejecución. Para mí es las dos cosas juntas, no es solamente proyecto y ejecución aparte, o no es solamente hacer construcción y proyecto aparte. Para mí es proyecto y construcción. Entonces, si vos te estás formando para arquitecto, todo lo que puedas captar que te pueda servir es importante. La historia es importante. A alto hace el Ayuntamiento de Sennäsalo, que no es otra cosa que el ayuntamiento, no es otra cosa que la representación, ¿verdad?, del consenso de toda la sociedad en el acuerdo de toda una sociedad para poner a un grupo que les gobierne, lo cual era también la idea del concepto de la democracia de Grecia. Entonces él toma la escalinata o la elevación del Partenón y usa en esa arquitectura, ¿verdad? Eso sube ahí
va a un patio alrededor del cual se organiza todos las funciones del ayuntamiento. Siguiente. Siguiente. Ahí voy. Es muy interesante esa clase, tengo muchísimos sueños. Y esta es otra clase que habíamos hecho antes, habíamos preparado antes, no vamos a volver a repetir lo que ya vieron, ¿verdad? Esta obra es muy importante. No vamos a hablar de eso, pero es la anterior, la fábrica de Johnson. ¿Conocen Johnson y Johnson? ¿Verdad? Apenas a mí eran los clientes de Frank Lloyd también. Los Kaufman, los Johnson, dueños de la fábrica, está Johnson y Johnson. Ellos, la anterior, le pidieron a Wright que construya su fábrica en Racine, que era un suburbio degradado, no había nada interesante. Entonces su concepto de integración, espacio interior, espacio exterior, tiene que cambiar, porque con qué se va a es lo mismo que a vos te den para, no sé, construir en el bañado, supongo, ¿verdad? O en Cateura, y vos siempre quisiste integrar el exterior con el interior, pero si vas a hacer una fábrica, un lugar que sea agradable, no va a integrar con el exterior. Entonces él cambia esa idea y hace una obra cerrada en sí misma. Entonces crea toda una... ¿Qué pasó? Crea él una arquitectura como si fuera una obra autónoma, ¿verdad? Cerrada, pero con unas franjas, esa nomás, la anterior, esa nomás. Queda como si fueran unas franjas por donde entra luz, donde va una catedral gótica, ¿verdad? Que crea todo un ambiente que es interesante ver. Pongan en YouTube, fábrica Johnson en Racine. En una época, y él innova también en el sistema estructural, hace unas columnas como hongo, con una capacidad portante extraordinaria, no podemos ver eso ahora, pero en fin, la fábrica de Johnson en Brasil tiene que ver. También está otra obra que no vamos a ver ahora, que es el edificio ¿me acuerdo? Ya vimos esto, ¿verdad? Siguiente. En Latinoamérica hay algunos o varios ejemplos también. El área oeste en el Uruguay, uso el ladrillo, ingeniero, ¿verdad? Hay una iglesia famosa en Atlántida que está a 60, 80 kilómetros. En Montevideo, que vale la pena ver, esa es la iglesia, en donde está hecha en ladrillo, con una forma ameboide, ¿verdad? Y que tiene todo un manejo interesante de la construcción con ladrillo y de la luz por el tema. Después también tiene unos hangares hechos con bóveda de ladrillo, bóveda catalana, etc. Y en el Uruguay, ¿siguiente? Salmona en sus obras. Salmona antiguo trabajó con Le Corbusier, trabajó en el estudio de Le Corbusier. Sin embargo, sus obras tienen mucho, son muy orgánicas. Su edificio más bajo, el de la izquierda, es un museo, ¿verdad? Creo que está en Medellín, y el de la derecha es su edificio más famoso, es un complejo habitacional, no recuerdo el nombre, que se amolda en torno a la plaza de toros y que está enfrente, ¿verdad?
y hay un escalonamiento, hay una integración con el parque, en fin. O sea, habiendo trabajado con los Corbusier, mamado de todo el tema del racionalismo, ¿verdad? Él, a la hora de hacer una implantación y proyectar, tiene también cierta vocación rural. Siguiente. Y esta es la casa Carlos Caracola, Enrique Brown, en Chile, interesantísima, en donde hay toda una conceptualización, una filosofía de donde está el cursor ahora. Acá abajo, ese cuadradito es la toma de luz, la toma de la energía, que recorre a través de una espiral y va a terminar allá en el otro cuadradito, que es la caída del agua acá abajo, donde está la pileta, un poquito más arriba, un poquito más arriba, a la izquierda, ahí. Ahí termina en una cascada, o sea, cómo la energía desarrolla, esa energía desarrolla la ola y termina siendo otra energía que es el agua, se transforma en agua, y en relación a toda esa composición se va discutiendo las distintas estancias y las distintas funciones de la casa. Fíjense, acá a la izquierda está la cochera, el área de servicio, lavadero, después está ahí la recepción, un espacio único con distintas alturas donde están los estares y el comedor, y allá atrás están las estancias, los dormitorios, ¿verdad? Los dormitorios, y esto que está a la derecha no sé qué es. Huésped. Siguiente, vamos a ver unas imágenes rápidas. Son imágenes de revistas, por eso la calidad, ¿verdad? Entonces ahí ven fuera el distribuidor para entrar al recibidor. Siguiente, el espacio central, que uno baja otra vez, ¿verdad? Como mirando ese recibidor desde el espacio central. Y fíjense el tema, otra cosa que usa mucho, el tema de la luz, la cualidad de la luz. Él le va dando distintas cualidades al espacio a través de la luz. Hay un espacio dorado allá que ilumina toda esa pared. Siguiente. Y allá está donde termina la cascada. Eso viene a ser una cascada acá a la derecha. Aquello es la pileta y ahí la cascada. Ahí. La cosita esa que sale. Siguiente. Y en Paraguay, nosotros podemos quedarnos atrás también. A ver. Pindú, ¿verdad? Las obras de Pindú, y de unas primeras obras, estas son de la década del 70, tiene mucho de Wright en cuanto a la búsqueda de esa horizontalidad y la utilización de los elementos naturales, piedra, madera, ladrillo no, ladrillo Pindú, ladrillo Víctor no, nunca. ¿Por qué? Porque decía que el ladrillo a la vista no era propio de nuestra arquitectura. Nuestra arquitectura era una arquitectura andaluza, española, entonces esa era de superficie enlucido, pintado en blanco, y que el ladrillo visto era de la cultura inglesa, de la cultura anglosajona. Entonces no usaba ladrillo. Entre paréntesis, yo trabajé con Pindú en el edificio Asturias y en una de sus obras, en dos obras más, una llamada la Casa Brite y otra que se construyó en Florida. Eso para... Entre paréntesis. Bueno, y había cosas interesantes, por ejemplo, en el planteamiento del Pindú. Y fíjense, y se van a aplicar las otras fotos. Si uno hace un corte del techo, ¿verdad? Nada era al azar. Si uno hace un corte del techo de la obra, uno va a ver que ocurre esta situación. El ángulo del techo es el mismo que él usa en el talud, y el talud lo que buscaba es sobre todo jugar
con las proporciones y con las dimensiones, ¿verdad? La puerta es una puerta monumental que ocupa los dos niveles, en tanto la faja de ventanamiento es una fajita nada más, porque el talud está levantado. ¿Entiendes? Y hay unas investigaciones también que él hace. Esta, por ejemplo, es una casa que está ubicada cerca de Puigdemont, España, en realidad detrás de, ¿cómo se llama esta? Quality, detrás de Quality Mountain, en donde hay una cierta reminiscencia de la búsqueda que hizo también Wright en cuanto a su arquitectura inspirada en los mayas. En esta obra en particular, lo interesante es que la obra de pintura es muy lúdica, hay mucho juego, hay muchas, jugar mucho con las impresiones y con las emociones. Esta obra, por ejemplo, si uno ve, no tiene puertas, ¿verdad? O sea, visualmente no existe puerta, existe la puerta. ¿Siguiente? En esta obra que han de conocer, hoy es la Financiera Paraguayo-Japonesa, ahí sobre el escalote. Lo interesante es la puerta. La puerta está hecha de una forma en que, si vos ves, es para un enano. La puerta es chiquitita, angosta. Y en realidad hay todo un recurso ahí que hace que, yo no sé si ven mi dibujo, ¿verdad? No ven, parece. Vamos a decir que ven. Hay un recurso que él usa, que hay que recordar, que me parece que él era un artista plástico. O sea, que él empezó primero siendo artista plástico de juventud, de chiquilín, y después, como muchos de su época, se volvió un arquitecto porque no había, digamos, donde ellos podían desarrollar ese interés, digamos, por las artes, más que en la escuela de arquitectura, en la de arquitectura. Él hace un recurso así, y saliendo mis escalones, ¿verdad? En donde la puerta es esta, digamos, ¿verdad? Pero como el techo cae así, esto tiene vidrio y madera, como el techo cae así y uno ve, además, no está blanco, el techo cae así, no está bien, y tiene otra vez una cuestión aquí. Entonces lo que uno ve desde afuera es esto. Estoy exagerando. Y parece que la puerta es esta nomás, ¿verdad? Pero realmente cuando uno viene a la casa, esto no se está molestando, ¿verdad? Puede que sea esto. Uno pueda subir acá. Y si uno está acá, está decapitado, ¿verdad? ¿Se entiende el dibujo? ¿Se entiende? Bueno, entonces, vos ves que esta es una puerta para enanos. Y si le ve a una persona sin cabeza. ¿Qué tiene que ver eso? Y es un juego. Son las libertades que se toma un creador de manera individual. Racionalmente vos no vas a hacer esto, ¿verdad? Eso es importante hacer hincapié. Son soluciones individuales, particulares, y que reflejan la personalidad del arquitecto. Es más artista que una artista en el sentido individualista, que una persona que busca un sistema que pueda reproducirse en todas partes y en todas situaciones. Siguiente. Y el Asturias no era otra cosa que un elemento, o sea, dos elementos, un elemento central y dos elementos que salían de ese elemento central. Esto tenía que haber estado todo revestido en piedra, esto también tendría que haber estado, esa piedra, eso tendría que ser todo piedra. La idea era
que eso reflejase la pertenencia a Asturias. ¿Por qué se llamaba Asturias? Y porque los inversionistas eran asturianos. Uno que estaba acá, que sigue estando acá, que vino y se estableció acá, es el Armando Martínez, y otro que el señor José González, creo que era un empresario, constructor en España, ¿verdad? Un empresario constructor en España. Entonces, él quería que se refleje eso, ¿verdad? En esa obra. Algunos me preguntaron alguna vez si es cierto que él se inspiró porque si vos ves la planta, parece esto así, que se inspiró en la mariposa, y no, jamás se inspiró en la mariposa. Lo único que él hizo alguna vez, y tengo los dibujos, es de que él decía que era un indio que estaba sentado así con una lanza, ¿verdad? Y hacía su poncho así, una lanza, y él te hablaba, hacía todo un relato, y el indio se enojaba y así pone su cara, ¿entiendes? O sea, cosas que entran dentro de lo lúdico, dentro de la novela, o sea, que son válidas para la inspiración. Y a mí me hace acordar mucho de cuando me hizo acordar mucho cuando leí sobre Álvaro Aalto, en donde Aalto también de repente habla de que las luminarias de la biblioteca de Ipuri, ¿verdad? Son como soles, son como soles para las criaturas, y dibuja unos soles como dibujaría una criatura, o dibuja también en Ipuri las ondas del techo de la sala de conferencia, ¿verdad? Que son unas ondas en madera. Él dibuja como las olas del mar, o no se llama la ola del mar, o las nubes. Pero la inspiración totalmente fuera de aquello que nosotros entendemos como nacional. ¿Fíjate? Y esta probablemente sea una de sus obras, el edificio más conocido, que es el Nautilus, ¿verdad? Que construyó para un empresario también italiano de vino creativo, que en su momento fue todo un boom, porque los departamentos eran carísimos, eran $1.000.000, algo así salían los departamentos, algo para la época extraordinaria. Estamos hablando de 1990 aproximadamente. Y ¿conocen el Nautilus? En Curupaltí, esquina, no sé cómo llaman, 25 de mayo. Ok. Y estas son imágenes, ¿verdad? La foto del medio no es la más agradable, pero es la real, es la que da a la bahía. Lastimosamente para mí hay un error conceptual ahí, porque la mejor vista, que es la vista de la bahía, por una cuestión de adecuación a la ordenanza municipal, está cerrada. Pero se podría haber recurrido a otro recurso. Lo interesante es ver, ¿verdad? Desde acá, desde nuestro rincón, desde nuestro ombligo del mundo, ver cómo a partir de una búsqueda de resolver un problema que es eminentemente racionalista, como es la vivienda en altura, sin embargo se trata de integrar la naturaleza a través de esas planchas de piedra y cascadas que aparecen en toda esa esquina y a lo largo de la torre, ¿verdad? Mucho de eso se construye y mucho no se construye. Los jardines ya no se construyen, ¿verdad? Y si ustedes ven la casa de Pindú, que le llaman el castillo de Pindú, más que la casa, la muralla, el muro, van a encontrar lo mismo en idea, lo mismo que hace Wright en la casa de la cascada, la integración de la naturaleza, ¿verdad? Con el artificio hecho con las piedras están absolutamente tomadas por las plantas. Interesantísimo. Y lo siguiente, nada más. Y lo más interesante de todo es la búsqueda de algo que te diga a vos. Vamos a ver la búsqueda de ese algo
de ese soplo de creación que imprima tu arquitectura. Es decir, no repetir nomás lo que vos en la revista, sino tratar vos de reflexionar y hacer tu propia arquitectura. O hacer tu arquitectura, la arquitectura en la que vos crees, ¿verdad? Eso es lo que es importante. ¿Por qué todo este tema de la formación de ustedes? ¿Por qué todo este tema de que ustedes son, como decía aquel poema que Mandela lee en la cárcel, que arquitectos, ¿verdad? Ustedes son los que van a, no el güey corneta que se para acá enfrente y que le empieza a hablar, sino lo que ustedes investiguen, estudien y más que eso, reflexionen, ¿verdad? Porque si no hay reflexión, está pues lo famoso que, como decía fulano de tal cosa, tiene una memoria de la gran 7, pero si eso no te sirve para reflexionar, es al pedo, tu memoria no te sirve. Entonces, esto que vimos es producto de una reflexión, de una creencia. Pindú tenía muchas creencias, ¿verdad?, en la que él hacía hincapié. Por ejemplo, no le gustaba la arquitectura nacionalista, le gustaba el Art Deco, o sea, la arquitectura proto-racionalista le gustaba, el Art Deco le gustaba, la arquitectura nacionalista no le gustaba. En la casa, la casa donde le mostré que, en esta, donde como estaba decapitado, digamos, ¿verdad?, me llegó a decir, porque él sabía, yo cuando le enseñaba la facultad, por esta, y era como que tenía medio vergüenza, pero trataba de justificarla. No, nada que ver, ni ¿verdad? Me decía, por esta obra, muchos de nuestros colegas me van a condenar, pero este tipo de obra me va a comer muchos años. Y así tenía esa salida. Bueno, la tipo de murió hace mucho tiempo, murió joven, 46 años de joven, muy joven, pudo haber desarrollado mucho más. Y en 20, 25 años una variedad de obras. Sin duda, el arquitecto más renombrado. Bueno, veamos su realismo. Vamos a ver rápidamente su realismo. Como yo le decía, la parte de organismo está organicismo y surrealismo. ¿Quién me puede hacer puede googlear cómo está formada la personalidad del hombre? No es la personalidad, el temperamento y carácter. sí, Temperamento y carácter. no es la personalidad del hombre, cómo está formada El subconsciente. correcto, ¿cómo se llama eso? El ego también, ¿cómo se llama eso? No es la personalidad, la inteligencia, sí, pero ¿cómo se llama lo que engloba eso? Y pregunto en serio, no que le pregunte por que ustedes sepan, porque no me acuerdo. La estructura del pensamiento humano, la estructura de la psiqui del hombre. La estructura de la psiqui del hombre. ¿Cómo está formada la estructura de la psiqui del hombre? Ayúdenme, pero si no me acuerdo. Rápido. Mencionaron ya uno. Sí, ya mencionado como componente. Hay un dibujo famoso, es como un iceberg, ¿verdad? Como una pirámide. ¿Sí? Sí, decime. Tiene el 5% más o menos de consciente y el resto del subconsciente. Ok, sí. ¿Y cómo es la figura? Y es lo del iceberg, pero es, o sea, es primero y lo propio, no lo del iceberg. Bueno, vamos a hacer un iceberg. Vamos a hacer un iceberg. ¿Verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces ese iceberg es más complejo porque es así. ¿Verdad? Vamos a copiarlo ya ese. Pero lo que a mí me interesa es sobre todo
si estás fuera de la línea del mar, la línea de la realidad, esto es el consciente y esto es el subconsciente. El sub porque está debajo, ¿verdad? Que otra vez está formado por el inconsciente y después el inconsciente, etc. ¿Ustedes vieron Frida, la película? Anishen, qué viejo está mucho. Frida no vieron. Tienen que ver. Bueno, ¿por qué les muestro esto? Porque ¿qué implica lo consciente? ¿Qué implica lo consciente? Fuerte, lo que uno piensa. ¿Qué más? ¿Qué implica lo consciente? ¿Qué más? El mundo consciente, ¿qué es? ¿Cuál es? Lo tangible, a veces lo intangible también. También puede ser lo intangible. ¿Qué implica? ¿Qué otra cosa? ¿Se conoce? Normas, ¿sí? O no reconoce. Lo que tenemos conciencia, podemos reconocer que existe. O sea, este es un mundo consciente, ¿verdad? Y ese mundo consciente que reconoce normas, importante también. ¿Por qué está gobernado? Ya dijeron, unir lo que dijeron. ¿Por qué está gobernado ese mundo consciente? O sea, nosotros acá estamos dentro de un mundo consciente. ¿Qué es lo que gobierna a esto? Vos viniste acá para tener clase a las 10:30 y a las 12:27 ya vas a estar así que te querés ir, ¿verdad? Y este tipo que no se cae. ¿Qué es lo que domina el mundo consciente? El pensamiento, las personas que coinciden, todos estamos de acuerdo que a las 10:30 empezamos la clase y terminamos a 12:30. Pero ¿qué implica? No el subconsciente, el consciente, la razón. O sea, si vos te salís de las normas, ¿verdad? Si vos te salís de las normas, sos un irracional. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón es importante. La razón es la que hace que estemos todos de acuerdo. Que todos estemos de acuerdo a 12:30 empieza, 10:30 empieza, 12:30 termina. Entonces, el consciente es este mundo. ¿Quién es el gran dominador del consciente? De tu consciente. Te hace levantar, pusiste tu despertador a las 6:30, te levantaste, desayunaste, te fuiste, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Quién es el gran dominador del? La razón. La razón. El orden está, la organización, todo está en relación a la razón. Lo opuesto, lógicamente, está en el subconsciente. O sea, ¿qué está en el subconsciente haciendo silogismo? No. Si acá está la razón, acá que está lo irracional. ¿Qué es lo irracional? Yo ya le di la respuesta, pero usted a dónde, no, si no va a ser fácil. ¿Qué está dentro de lo irracional? Algo no pensado, ¿ok? ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué? Dale, rápido. Vamos a irnos, rápido. ¿Qué? Algo no pensado. El sueño, muy bien. ¿Otra cosa?
algo más básico que todos hacemos inconscientemente, ¿qué? Respirar. Puede ser, no sé, puede ser. No tengo respuesta para eso. Hay que ahondar, puede ser. Respirar, ¿verdad? ¿Qué es respirar? Los impulsos vitales. ¿Qué otro impulso vital existe? Todo asociado a eso. ¿Qué impulso vital? Comer, después, evacuar, lógico, de distintas formas, orinar, cagar, son impulsos vitales. Dormir, ahí entran los sueños, ¿verdad? Los impulsos vitales. Yo no necesito pensar para respirar, ¿sí? ¿O no? ¿Ok? Son impulsos vitales. Y esos impulsos vitales, o sea, muchos de esos impulsos vitales, dependen o no de mí. Inconscientemente depende de uno. ¿Te reís? Reíste igual, no importa, no me molesta, te rías. Quiero reír, no. ¿Sabes por qué te reís? ¿Sabes por qué se ríen? Porque eso, y me facilitan la clase. ¿Qué es esto? Esta flecha que implica. Este es un gran contenedor de la inconsciencia. El mundo racional es el que te hizo reír, ¿verdad? El mundo racional que te... Y ese es el gran... ¿cómo es esa palabra tan utilizada ahora? ¿Qué cosa? No, vamos a reírnos con el gran censurador es el mundo racional. El mundo racional es el que contiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros dentro de este mundo racional acordamos conscientemente, consensuadamente, algunas normas que hacen que sean necesarias para la convivencia. Por ejemplo, esa norma te impide que yo vuelvo me vaya a orinar acá, porque ya hay al baño, para eso está el baño, ¿verdad? O que de repente, y vamos a hablar de cosas feas. ¿Cómo se llama el cantante que come? No, el más nuevo, ¿cómo era? ¿Cómo? No, cantante. Que ese que hay en mi cabeza nomás. ¿Quién murió, profe? No, que llevaba a lo animalesco la manifestación. Por ejemplo, un pollo agarraba y mataba al pollo ahí en la sangre. Marilyn Manson. ¿Verdad? Y ¡qué asco! ¿Por qué? Porque actuaba esto, ¿verdad? Lo racional. Entonces, pero esa no era una actuación de un tipo salvaje, ¿cómo se llama? Diabólico, sino era una actuación de un tipo que trataba de llevarle a la gente al extremo de plantearse esta cuestión: ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Realmente. Y eso hacen los pensadores y los hacedores surrealistas a principios del siglo XX. ¿Qué es lo primero que dicen relacionado al arte? ¿El arte dónde está? Acá. ¿Dónde está el arte? Yo hago arte supuestamente haciendo esta arquitectura. Yo hago arte dibujando. ¿Dónde está el arte? En este. ¿En qué mundo está el arte?
Inconsciente. En el mundo racional, en el consciente, ¿verdad? En el consciente, no en el inconsciente. Entonces, los surrealistas plantean de que el arte es un impulso vital, como respirar, como comer, como bailar, como etcétera, ¿verdad? Que está acá, no acá, que está acá. Y que este mundo racional lo único que hace es moldear este arte, no liberar, ¿verdad? No darle alas a a esta producción del subconsciente para que salga a flote. Entonces lo que ellos proponen es hacer de que ese impulso vital aflore acá. Para hacer eso, lo que yo tengo que hacer es matar mi racionalidad. Vos te querés desnudar acá, te desnudas, ¿verdad? No vas a hacer porque las normas te dicen que no hagas, ¿verdad? Porque esa es la racionalidad la que actúa cuando tu impulso vital era yo quiero desnudarme, pero no haces porque esas normas son las que hacen que evites eso. Entonces, si esas normas no deben desnudarte, vos vas a hacer una obra de arte, vamos a hacer algo más conscientemente aprobado. Vos vas a hacer una obra de arte y esa obra de arte va a estar dada por las normas, porque le tiene que gustar a ellos, porque le tiene que gustar. No puedes hacerlo de Marilyn Manson, te van a mirar mal, ¿verdad? Entonces, la racionalidad realmente está moldeando tu obra de arte. No es una obra de arte libre, porque para que sea una obra de arte libre tiene que estar acá. Y cuando hablo así, hablo por boca de los surrealistas nomás, no es que yo esté hablando de esa forma, ¿verdad? Pero para que se entienda. Entonces, el surrealista dice, no, liberate, ¿verdad? Ok, matarle a la razón, sofocarle a la razón para liberarte. ¿Y dónde se encuentra esa irracionalidad? Oye, ¿dónde se encuentra la irracionalidad? En los sueños. En los sueños. ¿Por qué los sueños son irracionales? ¿Alguien me puede contar? Carecen de lógica. Carecen totalmente de lógica. La lógica produce la razón. Carecen de lógica. Un sueño, por ejemplo, cualquiera. Dame una idea. Un sueño cualquiera. ¿Qué, por ejemplo? No. ¿Eh? ¿Qué ocurre en un sueño, por ejemplo? Te emociona, eso sí te pasa, te produce cosas por ejemplo. Claro. Yo, por ejemplo, mi mamá murió hace 4 años. De repente me encuentro con mi mamá en uno de mis sueños. No le soñé muchas veces, una vez, 2 veces, algo así. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Qué cosa? No, hace poco, entre paréntesis, mi mamá hubiera cumplido, mi mamá hubiera cumplido el viernes pasado, hubiera cumplido 100 años, y murió hace 4 años, o sea, murió bien vieja. Y no hace mucho, en diciembre por ahí, le sueño yo y me dice, tengo un primo ya anciano, 35 años, tiene un primo, el mayor de todo, me dice, tenemos que cuidarle a Antonio. Y le digo, yo en mis sueños le digo algo muy consciente. No, mamá, él no vive con su hija, está bien cuidado. No, tenemos que cuidarle a Antonio. Él hizo mucho por nosotros. Y eso se me quedó, ¿verdad? El sueño. Entonces, el día, ¿verdad? A la tarde me voy yo a ver a Antonio, pensando que ya está en cama, ya por viajar, ¿verdad? Le veo espléndido al tipo. ¿Y a qué se debe que viniste? Y no hay pasada, no va por acá. Le dije, no, el viernes. Yo vivo en la Asunción el viernes, ¿qué pasa? No le puedo decir, ¿sabes qué le soñé a mamá tal cosa? Ahí ya no. ¿Qué es lo que vos me decís? Un manderecado. Bueno, entonces en el inconsciente ocurren esas cosas. En el inconsciente, por ejemplo, vos, ¿verdad? Le podés ver de repente a que soy el novio de Nadia Ferreira, por ejemplo, ¿verdad? Y no sabes cantar, ¿verdad? O en el inconsciente, de repente ves animales
fantástico, ¿verdad? Lo que vos ves en la película. Ahora, ese inconsciente también hay una conexión, ¿verdad? Que tu inconsciente también es alimentado por el consciente permanentemente. Bueno, pero para no desviarnos, los surrealistas plantean que liberemos, ¿verdad? En el plano de los sueños, uno de ellos, que liberemos el subconsciente, ese impulso vital que es la creación, que se libere. Que una cosa es soñar. El sueño vos no podés motivar. Yo a veces sueño, a veces no sueño. Por lo general no me acuerdo de mis sueños, ¿verdad? No sueño. Hay gente que sueña todos los días, sueña algo y se acuerda encima. Te rompe la ola, pues, te quiere comentar, ¿verdad? Decime si no es así. Te quiere comentar sus sueños y disparate sobre sus sueños, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo vos accedes a ese sueño? Porque no depende de vos. ¿Cómo vos motivacionalmente accedes a ese sueño? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo vos matás la razón del consciente y accedes a tu sueño? O accedes a tu subconsciente. Si la imaginación va a ser lo que va a salir ahí, pero ¿cómo haces? Yo estoy conscientemente acá, ¿cómo me vuelvo inconsciente? La marihuana, pues. Muy bien, vos tenés que venir acá a la clase. Muy bien. La marihuana, las drogas, el trago, ¿verdad? El trago. O sea, ¿qué es lo que genera eso? Genera que van a entender más y ¡bum! Bueno, a eso apostaban, pero no por justificar la droga, así que, ¿verdad? Sino a eso apostaban los surrealistas. Y a través de eso, ellos decían que ese impulso vital, que es la creatividad, la imaginación, se liberaba y se generaba el auténtico arte. No aquel arte marcado por lo racional, sino el arte producido por lo inconsciente, por el subconsciente. Siguiente. Bueno. Y los dadaístas fueron uno de los primeros antecedentes. La primera cuestión de los dadaístas, lo más notable y significativo es que ellos no tenían un deseo de hacer una obra de arte por algo, ni de terminar esa obra de arte. Ellos encontraban como un impulso vital que podía terminar o no terminar. Los dadaístas, que no son surrealistas. André Breton, el primer surrealista y el primero en la escritura que habla de surrealismo. Y André Breton plantea, igual que Freud, finalmente, Freud estructura lo que queríamos saber, la psiquis del hombre, ¿verdad? Pero André Breton plantea que la conexión entre estos dos mundos, está dado por el lenguaje. El lenguaje es lo que conecta el subconsciente con el inconsciente. De hecho, el lenguaje se produce en el cerebro. Entonces, plantea él que el lenguaje es la conexión. Siguiente. Y plantean ellos obras de arte a partir de objetos comunes. Por eso que estábamos hablando. Por el impulso vital personal, ¿verdad? Que implica hacer una obra de arte a partir de lo que uno mismo considere. Siguiente. Este es un urinario que fue reaprovechado. 3 cosas. El tiempo en el surrealismo. Vuelvo yo a mi sueño con mi mamá, ¿verdad? ¿Cuál es ese tiempo? Mi mamá murió hace 4 años. ¿Cuál es ese tiempo? Y yo en mi sueño hablo con ella. ¿Cuál es ese tiempo? O de repente te ves cuando era niño yendo a la escuela y vos no sos un viejo. ¿Verdad? O sea, soñar con el Mariscal López. ¿Cuál es el tiempo? La conexión del pasado. Yo más que pasado, porque pasado, ¿sabes qué?
sería como reproducir lo que yo pasé, ¿verdad? Yo en el caso particular, por ejemplo, vamos a suponer que yo le veo me encuentro con el mariscal López. No es un tiempo pasado, tampoco es un tiempo presente. No hay un tiempo, no existe ese tiempo. O sea, el tiempo en el surreal y el tiempo, atiendan bien. La próxima clase seguro vamos a hablar de racionalismo. El tiempo y la medición del tiempo pasó a ser un hecho trascendental dentro del racionalismo en los tiempos modernos. En el surrealismo el tiempo no existe, no hay tiempo. Segunda cuestión, el lenguaje, por lo que le decía, pero la conexión entre inconsciente y subconsciente se da a través del lenguaje. Y tercero, el cine como arte del surrealismo. El cine o una película cualquiera, ¿cómo es? ¿Cómo son ustedes en relación a una película que están viendo? Cualquiera. ¿Cómo son? ¿Cómo? ¿Qué son ustedes frente a una película que pasa? Espectadores. ¿Y cuál es su función dentro de ese? A vos. ¿Y vos a la película? Nada. O sea, tu función es una función pasiva, ¿verdad? ¿Qué es lo único que vos podés hacer? ¿Qué es lo único que vos podés hacer? Cuando ves una película, mirar, nada más que mirar. Es decir, ocurre todo frente a vos, ¿verdad? Y vos lo único que mirás. El concepto habla del cine. Ustedes a lo mejor ya no se van al cine, ¿verdad? Pero en el cine pues vos tenés una cualidad que es que la sala está toda oscura, como en tus sueños. Y vos lo único que ves es la representación que ocurre y donde vos estás pasivo en el sentido que vos no podés intervenir. Te puede generar sentimientos, pero vos no podés intervenir. Y vos estás mirando ahí. ¿Vale? Esa es una de las cualidades. Como una parálisis de sueño. Exactamente, una cualidad del surrealismo. Siguiente. Y el surrealismo, si bien, y acá es importante hacer ese hincapié, no existen elementos que uno pueda decir para que haya surrealismo tiene que tener esto. Porque eso significa una racionalidad. Y el surrealismo es irracional. Lo que busca es justamente matarle a la racionalidad. Sin embargo, a efectos didácticos, se estructura algunas manifestaciones del surrealismo a las que se le llama mecanismos que vienen a hacer eso. O sea, cosas que se usan. La primera de todas y la más importante probablemente sea el azar. Es decir, tanto en los sueños como en la realidad, que ahora va, está muy bien, tanto en los sueños, ¿verdad?, como en la realidad, las cosas ocurren nomás. Es decir, yo no tengo no tengo control sobre eso que está ocurriendo, ¿verdad? De repente puede venir, ¡pum!, chocar con esto y es un azar eso. O de repente, en arquitectura, y hay algunos recursos, se mete una cosa que ocurre normalmente, se mete una viga de madera o algo, un elemento grande, ¡pum!, te rompe el vidrio, ¿verdad? Es un azar. Ese azar vos podés rescatar y usar. Eso puede quedar ahí como un recurso de tu arquitectura, pero algo al azar. O se cayó una pintura y te manchó, ¡ay, qué lindo! Mírate para allá, a una hora de Calder, se queda ahí, ¿verdad? Es el azar, no está pensado. La escritura y el dibujo, bueno, vamos a ir viendo esto. La escritura y el dibujo automático son, vamos a ver, vamos a ir viendo. ¿Sí? A ver si ya no me acuerdo mucho. No. Vamos a ver todo y después volvemos a borrar. No. Acá, ahí, antes. Escritura y dibujo automático. Perdón, no es este. Siguiente. No, atrás nomás, atrás. Vamos a borrar la primera. Ahí nomás.
La escritura y dibujo automático se refiere sobre todo a, en un estado de inconsciencia, dejar fluir la mano y hacer garabatos, ¿verdad? Yo no estoy mirando y por el impulso de dibujar hago algo. Hay una famosa obra de Kurt Himmelblau, arquitecto, ¿verdad? Que ellos hicieron en una servilleta de papel en un bar, ¿verdad? Se taparon los ojos y hicieron un dibujo. Y ese dibujo convirtieron en arquitectura, en proyecto. Y ese proyecto les compraron y se estaba construyendo en Santa Mónica, en California. Se iba a construir, o sea, se estaba construyendo y murió el dueño que tenía que pagar eso, ¿verdad? Eso es escritura y dibujo automático. Es decir, cuando vos escribís por escribir, dibujar por dibujar, ahí de repente ocurre algo interesante. Los draping, por ejemplo, de Jackson Pollock, que empieza a hacer gotear las pinturas, ¿verdad? O mancha, ¿verdad? Lo del grupo Butai. Esas son cuestiones que están hechas al azar y de manera el impulso automático del movimiento de tu mano. ¿Sí? El collage ya absorbió el racionalismo. Hoy se enseña collage a las criaturas que están empezando, ¿verdad? Los primeros que absorbieron eso fueron los alemanes con el kindergarten. Sin embargo, en un principio el collage era un acto revolucionario. Era crear una realidad nueva a partir de la utilización de trozos de otras realidades y estaban dispuestas de una manera única en una realidad nueva. La decalcomanía y el frottage y el ratage y el fumage también son mecanismos que básicamente todos hicimos. Agarrar una moneda, poner un papel encima y flotar, ¿verdad? Con una carbonilla y te sale o la decalcomanía, pintar un papel, algo, ¿verdad? Y después hacer como un sello sobre otro papel. Lo que sale. Y el fumage, la misma cosa, pero con el humo sobre una superficie blanca. La forma de la metamorfosis, lo que hablábamos, ese mismo tema de los sueños, en donde uno de repente sueña determinados animales o determinadas situaciones absolutamente irracionales, eso trasladado al arte. Hay alguna obra que vamos a ver, vamos a hablar de eso. Cadáver exquisito es un juego que nosotros nunca jugamos, yo no estoy capaz. Agarrar un papel, este papel que está doblado acá, agarrar y doblar acá y acá. Y tu nombre, Virgilio dibuja acá. Después le pasa a Araceli, dibuja acá. A Sofía, dibuja acá. Y a mí, que soy Jorge, dibuja acá. Ninguno de nosotros vimos, yo no vi lo que hizo Virgilio, ni lo que hizo Araceli, ni lo que hizo Sofía, y ellas menos lo que hizo. Y después extiendo y tengo una realidad nueva. Entonces, eso era un juego de niños que se llaman cadáveres exquisitos y que toman ellos, los surrealistas, como una estrategia de producción de algo compartido, pero otra vez azaroso. O sea, en ese sentido está basado en el azar, porque ninguno supo qué es lo que hizo el otro, ¿verdad? Y forman una realidad mayor. Y la metáfora, que es referirse a algo, pero a partir de otra realidad. Es un recurso que también se usa en el organicismo. Vimos la obra de Wright, ¿verdad? Vimos la obra de Alto. La metáfora aparece también en el surrealismo. Vamos a ver unas imágenes rápidas y después nos vamos todos. Siguiente. Estas son unas obras donde absolutamente azarosas, ¿verdad? Donde lo que se hace hincapié en la pintura, ¿verdad? No hay una representación de nada y simplemente lo que es una obra. Este creo que es Achille, ¿entiendes? Esto es uno de lo que hablábamos, del frottage
automático, ¿verdad? Siguiente. Polage, acá, vean, eso. El grattage o frottage, siguiente, lo mismo. La forma que está haciendo este grattage, que es pasarle a la lámina, raspar la lámina, ¿verdad? Y se ve que esa lámina está sobre un trozo de madera y la realidad de ese trozo de madera es la que va a pasar. Otro dibujo automático, lo que hablábamos recién, la cadáver exquisito. Y Dalí que recurre a objetos, y hay varios de estos que vamos a ver, objetos del mundo racional, pero vistos a partir de una irracionalidad, ¿verdad? Cada uno de los cuadros pueden entender un elefante que está volando, ¿verdad? Unos tigres que salen del centro de la tierra aparecen, su esposa Gala ahí con su modelo de siempre que aparece todas sus obras, el reloj que está doblado, flácido, etc. ¿Entiendes? Magritte, que la utilización de la misma cosa que Dalí, pero en otro sentido. En el sentido de que elementos de una realidad, pero extrapolado en unas proporciones absolutamente irracionales. Mismo recurso hace Frank Gehry cuando hace su obra, el museo, aquel que tiene en Los Ángeles, donde el Museo de Arte, donde aparecen unos binoculares gigantes en la puerta, o la utilización del pez gigante en el techo del restaurante que construye frente al mar en Barcelona, donde termina la Rambla. Es decir, elementos que salen fuera de escala y que se mezclan como en el sueño de manera absolutamente alejada del mundo racional. ¿Entiendes? Por lo que hablamos, Sur Solar es un pintor argentino de mitad del siglo XX, ¿verdad? En donde pinta cuestiones fantásticas, ¿verdad? Barcos volando, casas que uno no interpreta como son, ¿verdad? Y lejos de cualquier tipo de referencia a una escala conocida, en donde el único objetivo es crear una obra libre, alejada de cualquier entendimiento racional. ¿Entiendes? El impresionismo no está mal acá. Jackson Pollock es interesante, el anterior y Jackson Pollock, un famoso artista norteamericano. Hay incluso una película no muy vieja que es interesante, no me acuerdo. Pollock luego se llama la película, menos de 10 años, capaz que puedan ver en alguna de las plataformas, en donde él hace su obra de arte a partir del goteo, el dry tip, ¿verdad? Y eso ocurre de manera al azar, absolutamente al azar, ¿verdad? Goteando y tirando pintura, y de repente forman cosas muy interesantes, ¿verdad? O sea, cuadros muy interesantes. No le pidas una racionalidad interpretativa a esto, pero sí te puede generar algo. Vos podés ver que es lindo, ¿verdad? O que te puede gustar o no, ¿verdad? ¿Siguiente? La misma cosa de esto. Otro. También, pero de otra forma, o sea, con pasteles, con paletas, digamos, ¿verdad? Siguiente. Y esta, difícilmente en la arquitectura se pueda dar una obra surrealista. ¿Por qué les parece que no se puede dar una obra surrealista en la arquitectura? Una cuestión básica. ¿Por qué no se puede? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? No es por la estructura.
La estructura se puede dar. ¿Por qué otra cosa? O sea, la estructura es un paso posterior. Vamos a ver cómo construimos el Yaez. ¿Por qué se le ocurre o no se le ocurre? Funcionalidad. Una de las cuestiones. Pero vamos a hurgar en eso. ¿Qué implica funcionalidad? Pensado para algo. Tiene que tener un propósito. Pensado para algo práctico. Tiene que tener un propósito. Va por ahí el tema. Por eso. O sea, todas las arquitecturas se hacen para responder a algo. ¿Verdad? Si el surrealismo es simplemente liberar mi beta o mi vena creativa, ¿qué significa eso? Y con libertad, ¿qué significa eso? En relación a lo que ustedes dijeron. Bueno, completo yo le porque tengo hambre ya también. Porque significa que no me importa responder a una condicionante funcional práctica, ¿verdad? Entonces, ¿quién me va a pagar eso? Yo, boludo, nomás. No va a haber otro que venga a pagarme para que yo haga algo para que me libere mi vena creativa, ¿verdad? Así es. Entonces, la arquitectura tiene una condicionante básica que es el propósito. Para algo se hace, para responder a una función, para responder a algo. Y ese propósito básico es algo racional. Entonces, ¿cómo yo recurro a lo irracional? No puedo. Sin embargo, hay un arquitecto, investigador, Kiesler, el anterior, lastimosamente es una sola imagen, 1940 hace el tipo, que plantea esa arquitectura, ¿verdad? La arquitectura del espacio sin fin, la casa sin fin, perdón, en donde, fíjense, coincidentemente con Wright, ¿verdad? Esa arquitectura está generada por un solo elemento que a la vez es piso, pared, techo, muebles, y que genera un espacio amorfo, pero a la vez antropomorfo, ¿verdad? Parece un organismo, parece el interior de algo, el interior de una ballena, el interior de nuestro estómago, el interior de algo. ¿Sí o no? O yo no me estoy exagerando. Esto viene a ser 1940, hoy hace 80 años, ¿verdad? Viene a ser algo absolutamente contemporáneo en cuanto al planteamiento de los pliegues de un elemento que se va. Hay una obra famosa de Van Berkel, unos holandeses, que se llama Moebius. Se escribe Moebius, no sé si se lee así. Moebius, que está basada en la cinta de Moebius. Escriban por la cinta de Moebius y la próxima me explican ustedes. Pero que básicamente es un elemento que, ¿por qué me puede parecer? La cinta de Moebius es un elemento, un solo elemento que va conformando. Friedrich Kiesler, su labor está dentro de la de lo irracional. Siguiente. Koch-Himmelblau, hablamos ya, ¿verdad? Que genera una arquitectura a partir de algo que ellos garabatean en una servilleta y eso después se va a construir. Siguiente. Y Koch-Himmelblau hace toda una, a partir de la teorización, ellos trabajan simplemente en el armado de escenarios, de performance y compañía en el teatro, y sin embargo a partir de lograr una obra, el Ático en Viena, que es sumamente interesante, ¿verdad? Ellos empiezan a desarrollar una arquitectura que se construye, ¿verdad? Este es no sé qué es, ¿no? Pero pensé que era el cinema en Dresden, pero no es, y que se inscribe
dentro del, no solamente del surrealismo, sino sobre todo de la construcción. Y el más emblemático de todos los arquitectos viene a ser Frank Gehry, no porque su obra esté acá dentro del inconsciente, sino que porque utiliza elementos de esa morfología surrealista para realizar una obra sumamente consciente, ¿verdad? El elemento del pliegue, de las formas que son totalmente irracionales, ¿verdad? Pero a partir de una gran motivación, porque es un museo y una gran racionalidad. Una de sus primeras obras, su casa en Santa Mónica, lo que hace es dar todo un envolvente a la obra original, y esa envolvente hace con materiales de desecho. ¿Entienden? Creo que esta es la última. ¿Hay más? Una mano ahí ya. Bueno, y esta es otra obra muy conocida, creo que está en Praga. Los bailarines, los danzantes, Fred Astaire y Ginger Rogers. Y Claudito Tesca también un artista argentino, un artista plástico que crea unas formas, ¿verdad?, salidas del repertorio nacionalista de una forma nueva, más guiado por su vertiente artística. Bueno, para concluir, solo como anécdota, les pregunté yo por qué, les pregunté si habían visto Frida. No vieron. Frida era una artista, ¿verdad?, que estaba casada o emparejada con Diego Rivera. Todos ya saben. Bueno. Y ellos eran, en su manejo, eran surrealistas. O sea, buscaban la libertad plena del subconsciente. Dentro de ese mal y el atajar lo racional, dentro de ese manejo, ¿verdad?, su manejo como pareja era un manejo absolutamente coherente. ¿Por qué? Porque ellos se dejaban guiar por el impulso vital en cuanto a sus relaciones. Entonces, en esa película aparece que Diego Rivera le pone los cuernos a ella y ella le pone los cuernos a él. Pero ese ponerse los cuernos es para el espectador racional, no para ellos. Para ellos era totalmente normal que él quería estar con otra persona y ella quería estar con otra persona, y eso no implicaba alterar ningún compromiso entre las parejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa fidelidad es parte del mundo racional, y esa infidelidad, entre comillas, que ellos no entendían así, era parte del mundo irracional. Digo nomás yo, cómo determinadas cosas, determinados acuerdos se pueden poner en crisis a partir de esa visión. La misma cosa en el tema del animalismo de Marilyn Manson, o la misma cosa en el animalismo de unos artistas que después vamos a ver cuando hablemos de estructura, que hacen de la flagelación, ¿verdad?, una obra de arte. O sea, pero lo que realmente están tratando de hacer es darle un tris a la gente, en el sentido de que no todo tiene que estar dado por unas reglas, por unas normas, que uno tiene que tener una acción activa, para la redundancia, que uno tiene que tener una posición activa en relación a lo que uno cree o no cree, ¿verdad?, y después tomar las decisiones. No dar todo por sentado
pasivamente. Las puertas tienen que ser de 210 por 0,80, ¿verdad? Ya está eso, así tiene que ser la puerta. ¿Por qué no puede ser 1 metro por 3 metros? ¿O por qué no puede ser 1,50 por 1,20 metros? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? O sea, no todo tiene que estar dado por normas racionales. Uno tiene que permitirse reflexionar sobre esas normas y estar de acuerdo o no. Y ahí tomar una actitud en relación a eso. Bueno, nos vemos para hablar de racionalismo el próximo martes.